México ha vivido un 2019 lleno de cambios. ¿Cuáles de estos cambios son positivos? ¿Cuáles son negativos? ¿Cómo está siendo afectado el Estado de Derecho en esta nueva administración? Le he pedido a Ignacio Morales Lechuga, un abogado muy notable de nuestro país, que nos acompañe. Ignacio Morales Lechuga es abogado por la Escuela Libre de Derecho, ha sido procurador de la Ciudad de México, procurador general de la República, embajador de México en Francia, ha sido también rector de la Escuela Libre de Derecho. Es actualmente, y bueno, lo ha sido desde hace mucho tiempo, notario público y es articulista del periódico El Universal. Ignacio Morales de Chuga, gracias por estar con nosotros. Ha habido cambios muy importantes. ¿Ves cambios positivos o son todos negativos? ¿Cómo ves la situación? Bueno, yo creo que lo positivo es algunas cosas sociales del régimen del presidente, ¿Programas como, sociales? Ujú. bueno, más que programas, el mérito de haber establecido la corrupción y la pobreza como dos lastres, digamos, de los cambios del sistema. Respecto a las modificaciones constitucionales, yo tengo mis serias dudas y a su estilo de legislar, porque más que un modelo de democracia, es una imposición legislativa mayoritaria lo que están haciendo, cerrándole los espacios y arrinconando prácticamente a la oposición. ¿No es esto lo que hacía el PRI en sus viejos Sí, tiempos? sin duda alguna, era una aplanadora en el Congreso y eso es lo que está haciendo Morena actualmente. Ahora, muchos de los cambios en realidad en el Congreso han sido aprobados por partidos de oposición. Ciertamente el Partido Verde, el PT, por supuesto, pero algunos también por el PRI, incluso por el PAN. Yo creo que el verde está endosado al gobernador de Chiapas, exgobernador, que de algún modo se volvió un adherente total, incondicional de Morena. Y en el caso del PRI hay muchos que ya les empiezan a llamar primor, es Ujú. decir, también aliado a Morena. Morena tiene esa mayoría absoluta, digamos. Es un mandato, de hecho, importante. ¿Cuáles son las modificaciones de la Constitución que te preocupan? Bueno, de las modificaciones de la Constitución, el artículo 22 fundamentalmente, ¿Qué es? que es el artículo en el cual junto con el 28 se establecen las reglas de la aplicación de la extinción de dominio. Ujú. Eso es preocupante porque de haber conservado en los años anteriores 5 o 6 gamas de delitos, prácticamente encajonado a narcotráfico, delincuencia organizada, ese tipo de delitos peligrosos para el Estado y para la sociedad, se ha abierto la gama a más de 200 artículos. Y hasta el encubrimiento, por ejemplo, la evasión fiscal, se vuelven parte de la equiparación a delincuencia organizada y por lo mismo afectables patrimonialmente con la extinción de dominio. Pero eso además es un cambio, como por decreto. A ver, tú eres miembro de la delincuencia organizada, aunque no seas miembro de la delincuencia Así organizada, es, porque así lo dice la ley. así es. Ujú. Es desnaturalizar realmente el propósito del derecho penal, de la justicia penal y, por supuesto, de la acción del Estado sobre los particulares. Mm, ¿cómo se ejerce esta extinción de dominio en otros países, en países democráticos del La mundo? extinción de dominio efectivamente se ejerce en otros países. Digamos, en el siglo XX, el primer antecedente fue con Adolfo Hitler, Mm, el que 1933 a extinguió los 1945. dominios de los judíos. Efectivamente, Ujú. efectivamente los consideró enemigos del Estado. De ahí, los gobiernos democráticos no volvieron a tocar el tema realmente y la preocupación empezó con la Convención de Palermo en la década de los 90 para encontrar nuevas fórmulas de atacar al narcotráfico y a la mafia organizada a través de movimientos económicos, empobrecer a la delincuencia. Ese era el propósito. De ahí pasa a México digo, a América, Ujú. con una reunión de expertos bajo el marco de Naciones Unidas que dan una serie de reglas a aplicar. Colombia es uno de los primeros países que lo aplica. México, digamos, lo está aplicando nuevamente en esta reforma, pero va más allá de las recomendaciones de Naciones Porque Unidas. va más allá de lo que es delincuencia organizada propiamente dicha, por más que redefinan lo que es Sí, delincuencia en cuanto al organizada. sujeto, pero además en cuanto al procedimiento es peligrosísimo, Sergio, ¿Por qué? porque sin que sea declarado culpable el sujeto al que se le está aplicando el dominio, sin La que se extinción de haya dominio. concluido la extinción de dominio como proceso civil, es decir, sin que se haya precisado la existencia del delito y se haya condenado civilmente al sujeto afectado, el gobierno puede vender los bienes.
y entonces recibirá una parte del dinero que pudiera valer su bien. Es realmente un acto más allá de lo expropiatorio, confiscatorio, porque sin sentencia, sin demostración de culpabilidad, el inmueble puede perderse o los bienes muebles o inmuebles pueden perderse. Veo que una de las figuras en las que se puede aplicar esta extinción de dominio y en las que se puede aplicar también la prisión preventiva Mm, forzosa es corrupción, pero hemos así visto es. tantos casos de corrupción que son motivados políticamente que a mí me preocupa. ¿Qué piensas tú? Yo creo que definitivamente hasta ahora lo que hemos visto en la aplicación de extinción de dominio o en las ideas de extinción de dominio son delitos cargados de elementos políticos. En el punto procedimental que yo te comentaba, me quedé pensando en relación a Colombia. Ujú. En Colombia no se pueden vender los bienes que estén sujetos a la extinción de dominio sin autorización previa del fiscal general de la República y o de un juez. Pero solamente se aplica a bienes perecederos o bienes que pierdan Su rápidamente valor, su valor. un Así, Ferrari, un así es, Maserati, cosas ¿no? así, o un Sí. avión, por Ujú, ejemplo, un ujú. barco. Pero aquí en México se está aplicando indiscriminadamente, sin necesidad de autorización judicial previa, sin necesidad de autorización del fiscal. Es el organismo encargado del depósito o administración el que con toda libertad puede venderlo. El famoso Instituto para devolver al Pero pueblo lo robado. sí, ¿Qué opinas de ese cambio de nombre? Es el SAE, lo que se llamaba yo antes el creo SAE. que una gente que se le esté aplicando la extinción de dominio no necesariamente le robó al pueblo. Esto tiene una connotación política y derivada de la corrupción. No es un nombre universal. Por otra parte, hay otro problema, a mi juicio. Los recursos que se obtienen de la venta no pasan bajo control del Congreso, no se ingresan al patrimonio de la Unión, de la El Federación. ejecutivo decide a dónde los Eso es. gasta. Eso no es posible. Ujú. Esa es una violación a los principios constitucionales de ingreso-egreso. Tendría que estar autorizado por el Congreso y aparecer en el presupuesto. No es un dinero que cambie de bolsa nada más y el Ejecutivo o los secretarios de Estado puedan disponer libremente. Para mí hay un problema de constitucionalidad de esa ley. Ha habido filósofos y economistas a lo largo de la historia que han considerado que la propiedad privada es el cimiento de una sociedad libre, porque cuando alguien tiene propiedad está dispuesto a defender esta propiedad. ¿Qué tanto daño le hace esta ley de extinción de dominio o la forma en que se está modificando ahora, pues a este principio de la propiedad privada? Rompe el tejido social, como pasó en la Unión Soviética, como pasó en Cuba. Y por supuesto, caen en el abandono porque nadie cuida lo que no es de nadie. Es decir, hay un detalle interesante que me acabo de acordar. En 1991, cuando se suscribieron los tratados de Chapultepec, tuve oportunidad de platicar unos momentos con el presidente Cristiani de El Salvador. Ujú. Y al preguntarle por qué la guerrilla no había avanzado esa Navidad que todo el mundo esperaba que tomara la capital, dijo por la propiedad privada. ¿Cómo? Pues los salvadoreños en un 96% son dueños de su propiedad en la capital y no permitían que entraran a su casa los guerrilleros porque sentían que les iban a perder su propiedad. O sea, ese elemento de arraigo impidió que la guerrilla tomara la capital. Y recuerdo que cuando estábamos en la investigación de dos grupos guerrilleros en una parte que era su guarida principal, encontramos que ellos no podían penetrar en Ciudad Nezahualcóyotl y Los Reyes de la Paz porque era más fuerte el esfuerzo de solidaridad, de urbanización y de reparto de beneficios que estaban haciendo en esa época los gobiernos que la proclama guerrillera 91, Ujú. 90-91. Eh, el presidente ha estado pues tratando de debilitar los organismos autónomos. Abiertamente dice que estos organismos autónomos son instituciones neoliberales y él los está debilitando. ¿Te preocupa? Claro, es una manera fácil, simplista de culpar. Los señores ganan mucho dinero y son corruptos, o los señores tienen esta connotación neoliberal. En el fondo, no está dañando a los que ocupan esos cargos. No se deben preocupar los de la CNDH o del INE o de otros institutos. Nos debemos preocupar nosotros, los ciudadanos, porque perdemos espacios de defensa frente al poder del Estado, frente a las arbitrariedades. Eso es lo que nos debe preocuparse. El gran perdedor de estas últimas acciones es el ciudadano, la sociedad. Eh, ¿qué podemos hacer los ciudadanos en este momento? Yo creo que nada más tenemos los campos que la Constitución nos reserva. La expresión.
la manifestación, la protesta social y, por supuesto, concientizarnos para que en el 2021 busquemos una mayor cantidad de diputados que limiten el poder absoluto que hoy se tiene. Eso sería lo ideal para la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores habrá que esperar unos años más. Como abogado, ¿qué te parece la figura de revocación de mandato? Bueno, me parece que no aporta grandes beneficios, más bien creo que es un elemento que pueda desestabilizar en algunos casos el sistema político, sea quien sea el presidente. Yo creo que prefiero ponerle límites al poder que establecer una revocación de mandato. Y además, como la proponían de establecerla en la elección intermedia, yo recuerdo que todas las elecciones intermedias es cuando el presidente está más fuerte y da lugar a una fortaleza adicional que despierte la tentación, la ambición de una reelección o de una prórroga de mandato. Yo creo que no aporta nada bueno. El presidente ha cuestionado en distintas ocasiones a organismos autónomos como el INE, por ejemplo, o la Suprema Corte de Justicia. Decía que ganaban demasiado los ministros. ¿Qué piensas de eso? Que es un pretexto para atacar y vulnerabilizar o debilitar a las instituciones autónomas que pudieran representar un contrapeso para él y una defensa del ciudadano. Yo creo que la aspiración de muchos presidentes que no tienen más que la piel democrática, pero en el fondo un alma más autoritaria, más tiránica, es precisamente esa, la de destruir las instituciones de la democracia, que al final de cuentas acaban con la democracia. Pero el presidente dice constantemente que él es un demócrata, que él es un liberal. ¿Qué opinas de Que eso? lo demostrara en el terreno de los hechos. Yo creo que reformar leyes para que una sola persona pueda ocupar un cargo para el que está impedido, como el Fondo de Cultura Económica, no es un signo de democracia. Y tampoco el establecer nombramientos por encima de la ley, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tampoco es una evidencia de una vocación democrática. Creo que en ese sentido el presidente debe darnos pruebas más contundentes, palpables, demostrables, de que efectivamente tiene una intención de demócrata. Yo quiero agradecerte, Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República, por haber conversado sobre este tema. Gracias, Eric. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.